Buenos días, soy Patricia Correa y a nombre de la Oficina de UNESCO en el Perú, les damos la bienvenida y les agradecemos por acompañarnos en nuestra 11ª edición del webinar denominado ¿Por qué es importante la empatía docente en la crisis actual? Esta vez nos acompañan dos personas muy queridas en el ámbito educativo. Ellos son Patricia Cabrerizo y Martín Vegas. Patricia Cabrerizo es consultora independiente, ella es investigadora asociada de la Universidad de Notre Dame y además docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya e Innova Teaching School, en temas de autoaceptación y empatía, que es el tema que nos convoca. Además, ella está formada en psicología, políticas públicas y payasa, que es algo que también apasiona y que creo que es una herramienta importante hoy que va a compartirnos. Ella viene trabajando en este momento en un proyecto para la Universidad de Notre Dame y está con nosotros también Martín Vegas. Él es coordinador del programa Horizontes Perú, ex viceministro de Educación, es docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y consejero del Consejo Nacional de Educación. Bienvenida, Pati, bienvenido, Martín. Hola, muchas gracias. Gracias por aceptar este diálogo sobre un tema que en la actualidad tiene, digamos, una relevancia importante. Muchos han recurrido al término empatía para referirse a una necesidad de tenerlo para afrontar la actual crisis a todo nivel. Sin embargo, hoy nos convoca esta empatía docente. Y yo quisiera empezar preguntándoles a ti primero, Patricia, ¿qué es la empatía? ¿Cómo podemos definirla? Todos somos empáticos, empáticas. ¿Qué no es ser empático? Me gustaría que desde tu experiencia puedas ponernos algunos ejemplos. Listo, bueno, gracias primero. De hecho, sí, la palabra empatía se está hablando muchísimo en esta época, digamos, es un término que está hace mucho tiempo, pero en realidad se está está saliendo a flor, digamos, y está apareciendo en el lenguaje común en esta crisis, ¿no? En realidad, empatía es una habilidad socioemocional, y es una habilidad que nos permite, digamos, ponerse en el lugar del otro, dicho coloquialmente, ¿no? Este ponerse en el lugar del otro en realidad implica dos grandes procesos. El primero es comprender la situación en la que vive otra persona, es decir, si es que, por ejemplo, yo trabajo con adolescentes, comprender el vivir en una adolescencia, digamos, entender el contexto en el que viven las personas, por ejemplo, comprender qué situaciones pueden estar viviendo, qué dificultades pueden estar viviendo. Todo este proceso es una parte racional, digamos, de la empatía. Pero hay otro proceso que normalmente, del cual no se habla mucho, que tiene que ver con la conexión emocional, que básicamente tiene que ver con conectarse con la emoción que vive la otra persona, independientemente a si llego a comprender del todo la situación que vive. Entonces, si la otra persona está triste, conectar con esa tristeza, digamos, y de alguna manera sentir parte de esa tristeza. Entonces, esto nos permite efectivamente ponernos en la mirada de la otra persona desde lo que está viviendo, pero también desde lo que está sintiendo. Un poco qué no es ser empático, ¿no? Diría, primero, ser empático no significa simplemente tener toda la información. A veces racionalizamos todo, ¿no? Y queremos tener cifras y creemos que porque conocemos racionalmente la situación de un determinado grupo, vamos a ser empáticos. Y en realidad la empatía requiere de estas dos partes, emocional y racional, de manera conjunta. Digamos, yo creo que todos somos empáticos, sí. Yo soy de la firme creencia que sí, pero en diferentes niveles y con diferentes niveles de desarrollo. Creo que nuestro cerebro está configurado para justamente establecer conexiones con otras personas. Tenemos cosas en nuestro cerebro como las neuronas espejo que nos permiten justamente automáticamente sentir lo que la otra persona siente. Zonas de nuestro cerebro se activan cuando vemos situaciones que viven otras personas de la misma manera, casi como si las estuviéramos viviendo. Entonces yo creo que sí. Sin embargo, hay mayor desarrollo y menor desarrollo, digamos, de esta habilidad que requiere, digamos, depende de muchos factores, ¿no?
Algunos ejemplos, digamos, no sé, de ser empático, creo que algo que hablamos mucho en este tiempo es del duelo, ¿no? Del duelo de muchas cosas, desde perder un trabajo hasta perder una persona querida, y creo que muchas personas están viviendo esto. Y creo que el ser empático, digamos, en resumen, sería como comprender que alguien puede estar viviendo esta situación, sea alumno mío, sea colega, etcétera, comprenderla racionalmente, comprender que existe un duelo, que ese proceso es difícil, pero a la vez conectar con esa emoción que puede ser desde rabia hasta tristeza, y poder tener esa capacidad de, desde mi propia mirada, de mis emociones, desde mi propia experiencia de la tristeza, poder conectar con esa tristeza que vive la otra persona, ¿no? Y a partir de eso, bueno, definir qué hago con eso sin necesidad de tener una fórmula de que cuando pasa esto uno tiene que decir uno, dos, tres, ¿no? No es que hay una fórmula, sino que a partir de esa conexión es que uno decide qué hacer. Creo que ese es el más o menos. Buenísimo, creo que estás planteando un elemento adicional que tiene que ver con no solamente el conocimiento, el reconocer cuándo es uno no empático, sino también esta conexión, que me parece una palabra clave. Y creo que tú nos planteas el marco para preguntarle a Martín algo que también desde su experiencia de las políticas públicas, eh, que cómo se puede trabajar la empatía, ¿no? Y es que tal vez ahí, Martín, tú nos puedas compartir también si es posible o no esta conexión desde quienes diseñan, trabajan las políticas públicas pensando en los docentes, ¿no? ¿Cómo podemos entender la empatía desde las políticas públicas, Martín? Bueno, en primer lugar, quisiera plantear que hay una especificidad en el campo educativo, ¿no? Porque a diferencia de cualquier otro campo profesional, pero también de la política educativa, en el quehacer de un profesor, el vínculo que establece con sus estudiantes y la calidad de ese vínculo es parte del mismo proceso educativo, ¿no? O sea, nosotros como docentes trabajamos con todo nuestro ser y nos conectamos también con personas que en función de cómo se da esa relación, no porque enseñe matemáticas o gestión pública, sino por esa conexión que se establece, se desarrollan o no los aprendizajes, ¿no? Como señalaba Jacques Delors en los aprendizajes fundamentales, el aprender a ser va mucho más allá de un rol de mediador o de facilitador de un profesor, sino que nos lleva a exponernos casi existencialmente, porque como ha señalado Patricia Cabrerizo, poder comprender y sentir al otro, no hay forma de hacerlo si es que uno mismo también digámoslo así, se abre a esas posibilidades. Entonces creo que ese es un punto importante que lo transmito a la gestión pública porque yo creo que todo funcionario de educación ejerce docencia también. O sea, no es solo el que está en el aula, desde ahí hasta el ministro de Educación y hasta otras autoridades ejercen una docencia. Y esa docencia, entonces, ¿tiene algo que ver con la empatía o no? Y ahí viene entonces el vínculo entre empatía y autoridad, porque hay un sentido común equivocado que considera que para yo ejercer mi autoridad, más bien tengo que ser lo opuesto a empático, ¿no? Porque tengo que demostrar que soy más, que valgo más, y ahí tengo un poder que puedo ejercer sobre los demás. Desde una perspectiva democrática y ciudadana, el poder, o sea, el llevar a que un conjunto de personas se alineen, y más que se alineen, se comprometan con un objetivo común, que es la razón de ser de la política, todos a una vamos hacia un objetivo, ¿no? Parte de la empatía, o sea, parte de establecer una conexión donde uno comprende lo que el otro está viviendo y sintiendo. Eso no quiere decir que siempre esa vivencia y ese sentido es lo que haya que hacer en la política. No, pero sí implica comprenderlo y sobre esa base plantear con claridad lo que uno considera que debe hacer y de repente las conductas que alguien tiene que cambiar, ¿no? O sea, entonces empatía tiene un vínculo con autoridad y empatía no es sinónimo de simpatía.
o lo que en la política podríamos llamar populismo, o sea, hacer siempre caso a lo que el otro me dice, ¿no? En mi experiencia tuve yo dos casos emblemáticos y que si los colegas docentes acá seguramente podrán polemizar conmigo en eso. Uno fue la ley de reforma magisterial. La ley de reforma magisterial cambia una forma de relación entre el Estado y los profesores, reconociendo el maltrato que han sufrido, reconociendo las pésimas remuneraciones que han tenido y que todavía no se recuperan suficientemente, reconociendo las condiciones de vida en las que se encuentran. Sin embargo, plantea altas expectativas al profesor, ¿no? Y le plantea un reto de, a partir de su desempeño, ir progresando. Y el que entre en esa dinámica va ascendiendo, y el que no entre en esa dinámica no va ascendiendo. Tremendo tema para plantear en una política educativa, porque te cambiaba todas las reglas de juego, pero planteándolo con claridad, con firmeza, con explicación, desde una relación empática, es que se puede lograr ese tipo de cambios, ¿no? Y una experiencia bien concreta, muy dura para mí, fue que en toda esa ruta hicimos un examen para seleccionar a los directores e intentamos hacerlo online. O sea, nos adelantamos años a la capacidad en realidad de conectividad que tenía el Perú y fracasó el examen, ¿no? Y tuvo que suspenderse y postergarse. Una semana después yo tenía un encuentro con los directores de instituciones educativas de Lima. Mi equipo me decía, no vayas, ¿no? Y yo decidí ir, y es más, antes de yo hablar, planteé escuchar a los directores, ¿no? Y luego pedir disculpas, explicar lo que pasó y buscar una ruta de salida. Evidentemente tenían todo el derecho, y así fue, ¿no? De chiflarme, de quejarme, pero era otro tipo de relación. Eso es lo que yo diría que es una relación empática en la política educativa, y que es la base de un poder ciudadano. Martín, gracias, porque creo que das pie a esto que es importante también. Estás poniendo un tema del poder que no suele trabajarse desde la política pública. Cuando hemos hablado de docente, estamos hablando también de quienes deciden por los docentes o en nombre de los docentes. Y eso creo que es importante visibilizarlo. Tu ejemplo, digamos, tu experiencia o la experiencia que compartes, creo que nos da pie a decir que la empatía en realidad tiene que permear al sistema educativo, ¿no? Entonces, no es una exigencia solo los maestros, y creo que esta definición, Marco, que nos plantea Patti Cabrerizo también, que no es ser empático, implica algo que necesitamos entre como una característica de quienes trabajan en el sistema educativo para los estudiantes, para los docentes, con los docentes. Muy bien, creo que este primer momento nos deja cosas muy claras, con ejemplos además. Pero también creo que quisiera llevarlos a este plano también de las barreras que tenemos en el contexto escolar para el desarrollo de la empatía de los docentes, ¿no? Y entonces allí, Patti, me gustaría que tú, desde tu experiencia también, tú acompañas a maestros, das cursos, ¿no? Y la experiencia que tienes, creo que podría permitirnos también entender qué barreras ves tú en el contexto escolar para el desarrollo de la empatía docente, cómo tal vez también los docentes pueden desarrollar o fortalecer su empatía en una carrera que se basa, como os he dicho, en la relación presencial y que hoy tiene el desafío de trabajarse a distancia. Ahí, bueno, de hecho hay un montón de barreras, ¿no? Porque creo que es un cambio de paradigma. O sea, ya el cambio de paradigma hacia la importancia de desarrollar habilidades como empatía ya es algo muy nuevo, digamos, y varios de los que hemos estado, al menos yo cuando estaba en la universidad, no era un tema del cual se hablaba en educación como algo tan importante. Entonces, sabiendo que estamos en un camino inicial y en un cambio de mirada, creo que hay varias barreras. La primera tiene que ver con creencias. Con los años que voy trabajando con docentes que están tratando de mejorar el tema de empatía, y no solo docentes, sino profesionales de diferentes carreras relacionadas al vínculo con el otro, que necesitan ese vínculo, creo que hay una serie de creencias, ¿no? Una es la que mencionaba Martín, el estatus y el poder, ¿no? Soy
no solo como docente, sino como funcionario respecto al docente, como gestor, digamos, director respecto a sus docentes, docentes con auxiliares, docentes con alumnos, digamos, las relaciones son distintas. Y creo que la empatía necesita de eliminar ese estatus, de reconocer que si bien yo puedo estar preparado, preparada en un tema, yo no soy mejor que otra persona. Entonces, el ser empático permite, digamos, implica que yo diga, yo soy humano, soy imperfecto, estoy tratando, así como tengo cosas increíbles de las cuales puedo estar orgullosa, hay cosas de las que no, y yo igual y estoy al mismo nivel que un adolescente, que un niño, que otro docente, que otro funcionario. Entonces, hay ciertas cosas en el estatus, en el espacio público, digamos, y en el espacio educativo en general que no nos permiten lograr eso. Por ejemplo, el presentarnos primero desde nuestro título, ¿no? Profesional, tratar de proteger ese estatus frente al resto de alumnos, y esta creencia de que si yo dejo ese estatus, ¿no? En el caso del ejemplo de Martín, ¿no? Si yo como funcionario me protegía y simplemente no logro esa conexión. En cambio, si yo como funcionario asumo que el docente tiene tanto derecho de quejarse y de hablar como yo lo tengo, entonces me pongo al mismo nivel de ese docente, que en realidad es el nivel humano, es el valor humano, digamos, sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, creo que esa creencia al estatus no ayuda, y también creo que en los profes hay dos cosas que quizás, y me uno, porque me pasa en la universidad y con docentes, que a veces tenemos cierta tendencia primero a protegernos, ¿no? Como un miedo a perder el control, miedo a ser el que dirige la sesión, el que puede controlar todos los factores, y ese miedo y esa necesidad de protegerte también te separa, porque en realidad yo puedo equivocarme, pero si yo desde esa equivocación puedo decir, oye, me equivoqué, voy a escucharlos y vamos a resolver esto, establezco una relación totalmente distinta a cuando yo trato de ocultar un error, por ejemplo. Eh, y otra cosa es un tema de autocuidado, ¿no? El ser amable, de alguna manera, el poder conectar con otros, implica ser amable con uno mismo. Entonces, también, a veces las personas que cumplimos estos roles, docentes, psicólogos, médicos, digamos, roles que están muy orientados a la otra persona, a veces somos súper buenos con el resto y somos autoflageladores y los peores jueces con nosotros. Y pensamos que esa es una buena forma para mejorar, pero en realidad, si bien eso nos permite mejorar, nos gasta tanta energía que nos resta energía para conectar con el otro. O sea, es como si yo pretendiera pasar un poco de agua de un vaso a otro. Si mi vaso no está lleno, no voy a pasar ningún agua. Lo mismo pasa con el bienestar emocional. Si yo no estoy bien, si yo no estoy bien conmigo, estoy en paz con mis capacidades, con cómo soy, es muy difícil que yo tenga mucha energía para poder comprender a otras personas. Entonces creo que estas creencias son creencias a las cuales les tenemos que mandar un terremoto y empezar a cuestionarlas, ¿no? Y esa sería una forma, por ejemplo, para los docentes de desarrollar empatía. Pero hay otro tema desde el sistema, y qué bueno que Martín lo haya dicho, porque a veces se les dice a los docentes, tienen que ser empáticos, ¿no? Y el sistema no te ayuda en eso. Entonces, ¿ya qué me refiero con el sistema? Creo que a dos cosas. Lo primero es la formación. Yo siento que en mi formación, por ejemplo, se me formó en la empatía desde una mirada puramente teórica y puramente racional. Entonces, no se me permitió tan claramente poder desarrollar esta habilidad. Y esta habilidad es una habilidad como cualquier otra, que si yo doy un espacio para ese desarrollo que tiene que ser experiencial, o sea, es muy difícil desarrollar empatía desde una mirada teórica que te digan, ah, conecta con el otro, y es como si uno pusiera un switch, ¿no? Como prende y apaga, y yo desarrollo de pronto empatía, necesito practicar, necesito cuestionarme, necesito reflexionar sobre eso, sobre la práctica. Entonces creo que el tipo de formación que se hace regularmente sobre habilidades socioemocionales no está ayudando ahorita a desarrollar este tipo de capacidades. Felizmente se está viviendo un cambio, y espero que siga ese cambio hacia experiencias que utilicen diferentes herramientas, y en mi opinión el arte y el juego es una herramienta súper potente para eso, ¿no? Y lo otro tiene que ver ya con los vínculos entre otros. O sea, docentes pueden tener un vínculo muy bueno con sus estudiantes, pero si el vínculo con la persona que acompaña al docente o los funcionarios, digamos, no es coherente con ese fortalecimiento de la empatía,
va a ser muy difícil que el docente tenga un espacio propenso para seguir mejorando esa empatía. Entonces, como que el sistema tiene que ser coherente, ¿no? Si yo le estoy pidiendo al docente que sea empático, pues yo como funcionario tengo que ser empático con ese docente. Y hacemos como una cadena, porque inevitablemente somos una especie, digamos como todas las especies, que trabajamos por imitación. Entonces, si la otra persona si el docente es empático con sus alumnos, los alumnos van a ir desarrollando su propia empatía, por imitación. Entonces, lo mismo pasa con los funcionarios, lo mismo pasa con los especialistas, con los acompañantes. Entonces, tiene que armarse como una cadena de trato empático, ¿no? Entonces, creo que si esas dos cosas se hacen en términos de formación, por ejemplo, en los docentes, y se empiezan a trabajar en procesos más personales, de hacer como las paces con sus propias habilidades, las paces con que somos personas que nos equivocamos, con que tenemos situaciones difíciles para todos. Creo que esas dos cosas podrían ayudar en una mezcla muy interesante para trabajar esta habilidad, ¿no? Para los profes y en general para todos los que trabajan en escuelas y en instituciones educativas, ¿no? Los profesores, los de administración, los directivos. En realidad debería ser un 360 en la institución que sea de un trato empático, ¿no? Pati, gracias. Dejas varias ideas, bueno, primero es el cambio de paradigma y casi un movimiento, porque estás hablando también del sistema, como que encadena, ¿no? Una relación empática de un Estado frente a los docentes también genera y te lleva a que los docentes también puedan trabajarlo eso con los estudiantes y viceversa, los estudiantes también puedan ver, como tú dices, más que imitación, tal vez me provoca la palabra que tú trajiste al inicio, la conexión, ¿no? Y en esa conexión suele ver también esa identidad con el otro. Me parece súper bueno lo que pones. Creo que además de ello, estás hablando de una necesidad también de trabajar primero como docente esta capacidad, desarrollarla para proyectarla. Y creo que das pistas claves, son barreras que uno no las ve a veces, pero que están allí, en uno mismo. Muy bien, Patti, creo que estás provocando muchas cosas, una suerte de reflexión también que puede llevarnos a trabajar muchas estrategias importantes. Y bueno, ahora darle la posta a Martín, sobre todo porque ha señalado esta suerte de cadena desde la política pública también. Martín, ¿cómo ves tú estos obstáculos también que se puedan estar dando desde las políticas públicas? Pero además, ¿cómo está jugando el rol de la formación inicial, la formación en servicio como herramientas también para poder tener y desarrollar esta capacidad de empatía, ¿no? Esta habilidad socioemocional que también es parte de como que se le reconoce? Bueno, primero, con un pequeñísimo marco teórico, yo diría que el gran obstáculo está en el conflicto que existe en la acción de formación de los profesores y en la gestión pública entre lo que se llama la racionalidad instrumental y la racionalidad comunicativa. Esto es un tema que inició un sociólogo, ¿no? Habermas, y que en términos educativos, por ejemplo, hay también un clásico que es Humberto Maturana, que ha trabajado estos puntos, ¿no? La racionalidad instrumental es aquella en la cual planificar, poner plazos, lograr medir, esos instrumentos se convierten en la finalidad última de la gestión, ¿no? Y la racionalidad de la acción comunicativa es aquella en la cual más bien la finalidad es el entendimiento entre las personas para lograr un cambio, ¿no? No digo que la racionalidad instrumental no sea importante y necesaria. El problema está cuando eso subordina a la racionalidad comunicativa. ¿Y esto qué implica en términos de política pública? Que lo que hoy estamos hablando, para quien solamente es un gestor instrumental, es perder el tiempo. O sea, son las emociones, los sentimientos. No me ponga, pues yo soy director de UGEL, voy a estar hablando de cómo me siento, de quién es él, quién es el otro, cuál es tu proyecto de vida. Eso tiene que estar fuera de la política. Ese es tu campo personal y el Estado no debe invertir un sol para eso, ¿no?
obviamente, como vamos a ver más adelante, esta situación del COVID está quebrando totalmente ese paradigma, ¿no? O está buscando quebrarlo, pero creo yo que ahí está el gran reto de que se privilegie la racionalidad instrumental. ¿Cómo lo podemos medir? En la gestión del tiempo de un profesor respecto a sus estudiantes, o de un funcionario de UGEL respecto a su profesor, o de un ministro o de un ministerio de educación, mejor dicho, respecto a todos aquellos con quienes quiere trabajar. ¿Cuánto porcentaje del tiempo de un docente lo dedico a desarrollar esta acción comunicativa y cuánto tengo que dedicarle a los instrumentos? Y ahí veré en dónde voy, en qué racionalidad voy. Y en la formación docente pasa algo parecido. O sea, hay una gran tendencia a que los profesores se especialicen en los contenidos o en las metodologías, en la tecnología educativa, ¿no? Pero el ser docente, mi identidad como docente y como persona, mi proyecto de vida, es algo que debería ser, pues, 50% de los programas de formación inicial docente o 30% para combinarlo con, digamos, contenidos y con los aspectos más de metodologías, ¿no? Y eso es un punto de reto. Y en la formación en servicio también, yo diría, y en mis experiencias de formación con profesores, las capacitaciones, siempre he empezado con los aspectos vinculados al ser docente. Y después entramos al tema que hay que tratar, buscando el vínculo entre uno y otro. Y yo creo que ese es otro tipo de estrategia de formación, de desarrollo de las capacidades que es fundamental. Y ahí yo quisiera, por último, marcar el tema de género y de paso hacerle una pregunta a Patricia, ¿no? Porque se suele, también hay literatura que señala que por la crianza que reciben las mujeres son más empáticas, ¿no? O tienen más posibilidades de ser empáticas que los hombres. En mi caso sí me ha costado, ¿no? Y es una conquista personal serlo, ¿no? Pero digamos, si eso fuese así, también es importante entonces en la formación docente trabajar esta dimensión de género, ¿no? Como mujer o como hombre y con mi crianza, que implica empatía, porque el otro lado de la balanza es decir, sí, las mujeres son criadas para ser empáticas, pero esa empatía a veces está vinculada a la sumisión, ¿no? O sea, al aceptar todo aquello que te viene. Entonces creo que son puntos también importantes que nos hacen ver que en la formación docente tenemos que examinarnos como personas, desde una mirada de género, desde una mirada cultural, las culturas peruanas generan, qué tipo de empatía generan, en fin, son todos esos aspectos existenciales que deberían ser parte importante de un plan de estudios de la formación docente. Y lo mismo el espacio en la gestión del tiempo que deben tener el desarrollo de una racionalidad comunicativa empática, ¿no? Y en el último segundo, el otro gran obstáculo es la desconfianza. Este profesor se va a dedicar solamente a conversar con sus alumnos, ¿no? A ver cómo se sienten. Y no va a cumplir con lo que tiene que cumplir. Entonces le voy a poner una serie de instrumentos para que me demuestre que está haciendo la tarea de clase. Y yo, profesor, hago lo mismo con el alumno y así se genera también una cadena basada en que pensamos que el otro va a actuar mal y eso limita y es un grave obstáculo para toda esta relación empática y socioemocional. Buenísimo, Martín. Creo que estás además planteando un elemento adicional que también nos preocupa y permea en esta lógica de cómo nos movemos desde este enfoque de género. Le has pasado la pregunta a Patti. Creo que eso va a meritar otro webinar, porque sí hay un tema ahí grande que se abre sobre las estrategias también con información que podamos tener. La diferenciación del marco teórico que planteas también puede ayudar a diferenciar. Patti lo adelantaba también, ¿no? Esto de conexión, conocimiento, racionalidad instrumental, acción digamos, comunicativa, ¿no? O racionalidad comunicativa. Me parece que por ahí va teniendo también un elemento, digamos, de enganche que pueda permitirnos ir dándonos cuenta por dónde o a qué nos referimos a la empatía docente y de empatía en general.
Bien, vamos a entrar a un tercer momento, es la última pregunta. Yo invito a los que nos están siguiendo, a nuestros colegas, que por favor formulen sus preguntas para que tanto Patricia como Martín puedan también responderlas rápidamente. Y bueno, yo quisiera terminar esta parte de las preguntas más desde el lado desde la moderación, es si para ustedes la empatía es la empatía docente hoy más importante, digamos, lo era siempre. Ahí estaba, Pati lo decía, ha estado allí, pero hoy, ¿por qué tendría que tener mayor relevancia, ¿no? Y cómo ser empáticos frente a los desafíos que han planteado. Pati. Ay, qué buena pregunta. Me he quedado con lo de género. Creo que necesito procesarlo Sí, para ahora, otro día. Pero es una buena pregunta, sí me ha hecho pensar. Sobre digamos, el hecho de hoy en día, yo tengo la sensación de que esta crisis, así como otras crisis que hemos tenido en la historia, digamos, de nuestro país, una crisis como esta nos pone a todos en jaque y nos empieza a mostrar casi como espejo qué habilidades tenemos para hacer frente a situaciones como estas. Entonces, no creo que es más importante hoy en día, creo que nos estamos dando cuenta de lo importante que es. Y creo que eso es una oportunidad de oro, en mi opinión, que hoy en día todo el mundo esté hablando de habilidades socioemocionales, que se esté hablando de empatía como algo importante. Me parece que es un momento que podría ser una oportunidad grande y es un momento de tomarlo, ¿no? Creo que la empatía en general es importante para todo momento de crisis. Eh, digamos, porque otras personas están viviendo situaciones difíciles que a veces van a ser situaciones muy grandes, es decir, que mucha gente las estamos viviendo y a veces van a ser situaciones muy específicas. Por ejemplo, un estudiante que tiene un problema de violencia. Esa ya es una situación de crisis en la vida del estudiante, le está haciendo lo equivalente a la pandemia para todo el mundo aquí, ¿no? Entonces, creo que la empatía toma mayor relevancia cuando hay un momento en que la otra persona está sintiéndose sobrecargado, sobrecargada, donde está viviendo una situación que no puede manejar, sea por mucho estrés o sea por digamos, problemas emocionales, etcétera, ¿no? Esa habilidad cobra mucha importancia ahí porque curiosamente hay cada vez más investigación que muestra cómo esta conexión emocional sin necesariamente brindar soluciones al problema de la otra persona, porque ese no es la empatía. La empatía no necesariamente implica tener la solución perfecta ni tener la respuesta perfecta. Esta conexión emocional de uno a uno alivia automáticamente a la otra persona y a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Se habla mucho de lo que transmitimos, ¿no? De digamos, el otro día estuve en una charla de una doctora en psicología que trabaja el tema de la empatía y la autocompasión y les decía a médicos cómo hay cada vez más estudios donde si el médico, por ejemplo, está en una situación de calma, de paz y dispuesto a abrirse hacia la otra persona y conecta con la otra persona, eso al paciente automáticamente le baja las revoluciones del estrés, por ejemplo, relacionado a una enfermedad determinada, ¿no? Entonces, creo que con los docentes pasa lo mismo, ¿no? Si los docentes estamos, digamos, dispuestos a conectar con la otra persona sin tener que resolver la situación que está viviendo, sobre todo en algo tan grande y tan fuera de nuestras manos como esto, en muchos aspectos, no vamos a solucionar, pero vamos a generar una conexión que nos permite un alivio emocional a todos, al que empatiza, digamos, y a la persona que está viviendo el problema. Eh, yo creo que cómo ser empáticos en esta situación, creo que hay un concepto clave que tiene mucho que ver con la empatía y a veces nos olvidamos, que es la vulnerabilidad. Es decir, si yo soy amable conmigo misma y me acepto mis características, acepto mis errores, acepto mi propia crisis en esta situación y soy vulnerable frente al otro, que quiere decir básicamente este sentido de vulnerabilidad es no pretender tener las cosas controladas, no pretender ser la persona que tiene la razón sobre todo, no pretender no equivocarme, sino decir, acá estoy y como docente en crisis te acompaño a ti, alumno en crisis, ¿no? Si un alumno, por ejemplo, me dice que está triste, yo puedo conectar con esa emoción de tristeza y comprender esa emoción de tristeza. Entonces, eso implica quitarnos la idea de que somos perfectos y pasar a un diferente rol donde yo puedo ser un docente
pero si bien puedo enseñarte algún tema o algún curso, también puedo tener emociones parecidas a ti. Entonces creo que esa vulnerabilidad hoy día es clave, porque todos estamos metidos en la gran crisis, todos estamos en el problema. La pregunta es si estando en ese problema nos dedicamos a atacarnos y a separarnos o a defender nuestro espacio y nuestra razón, o más bien lo tomamos como una oportunidad para generar conexiones entre todos y poder acompañarnos en esta crisis hasta que encontremos alguna solución o se mejoren las cosas, ¿no? Ya esa conexión, ese acompañamiento puede hacer la diferencia emocionalmente tanto en equipos como en cursos, ¿no? En clases con estudiantes. Pati, qué importante lo que dices. Además, también dejas una tarea para el yo, para trabajar desde el docente, desde nosotros mismos, ¿no? Bien, Martín, ¿qué nos dices tú ahora en este contexto? ¿Qué relevancia tiene el trabajar y desarrollar la empatía? Y cómo hacer también desde las políticas públicas. Ya has adelantado algo, pero me gustaría que en este contexto también lo puedas desarrollar más, ¿no? Cómo desarrollar o fortalecer una empatía en una carrera docente que se basa en la relación presencial, ¿no? Y hoy tiene el desafío de trabajarse a distancia. Bueno, desde la racionalidad instrumental, primero les voy a proponer un indicador. ¿Cómo saber que se está generando una relación empática? Pero desde la racionalidad comunicativa, ese indicador va a ser un poco novedoso. Yo creo que esa relación se está desarrollando y en esos contextos cuando estudiantes y profesores nos extrañamos. O sea, cuando los chicos o las chicas le dicen al profesor, te extraño, profesor, quisiera que estuviéramos en el colegio. Y el profesor, la profesora siente que extraña a sus chicos y a sus chicas, esa es la base de verificar que hay una relación empática. Y en eso quería decir que en realidad uno puede contradictoriamente pensar que ser empático implica dar y dar y dar, y eso puede ser muy agotador. Pero los docentes sabemos que en esa relación crecemos humana y profesionalmente. O sea, el otro reto de trabajo personal es el, es ese, ¿no? Que aún cuando trabajamos con niños de 4 años, ese niño con lo que va a decir, hacer, jugar, me va a hacer crecer a mí. Porque entonces no, la empatía no es solo yo doy, sino que también yo me alimento y voy creciendo. Por eso uno ve profesores de 60 y más años jóvenes, felices, porque ese vínculo los sigue haciendo crecer. En este momento, yo recuerdo una profesora, Berta Años, me decía, mira, ahora lo que muchas veces estamos buscando es que el estudiante estar contactado. Y ella decía, no, el reto no es estar contactado con el estudiante, sino estar conectado con el estudiante, que es un término de las tecnologías de información. Es decir, tener una conexión periódica con los estudiantes y donde lo primero es preguntar cómo estás, ¿no? Luego veremos las tareas, digamos, que haya que hacer, etcétera. Es muy importante también, en la medida de lo posible, que aunque sea un segundo, vea tu rostro de profesor o de profesora. Es muy importante, como ha dicho Patti Cabrerizo, escuchar y sentir. No necesariamente dar una respuesta, escuchar y sentir. Y acá voy también a citar a una profesora, Claudia Díaz Burga, que cuenta cómo ha sido una sesión de 2 horas, ¿no? Dice, hola Miss, estoy aburrido, estresado, pero ¿qué vamos a hacer? Tener paciencia nomás, ¿no? Ella dice, es verdad, hay que tener paciencia, pero cuéntame, ¿qué te ha fastidiado últimamente? Dame un ejemplo. El alumno dice, los trabajos en grupo, muchos trabajos. Ah, ya veo, se hace difícil coordinar. Y la profesora cuenta un par de anécdotas de trabajos en grupos que ella le ha pasado. Se ríe y a él le va cambiando la cara. Miss, ¿de verdad a usted le pasó esto? Claro, y eso no es nada. La próxima clase te cuento otra anécdota. Y de ahí empiezan a trabajar la actividad de comprensión lectora, ¿no?
reflexionando, trabajando duro, y pasan 2 horas cronológicas. Termina diciendo, bueno, explícame cuál es la tarea que les dejé, cuáles son sus tiempos para cumplirla, o sea, un poco de organización del trabajo que va a tener que hacer a distancia el estudiante, y el chico termina diciendo, Miss, ya no estoy estresado. Los dos sonreímos y pienso, tarea cumplida. Descripción perfecta de lo que es el manejo de una relación empática. Y otra sugerencia que tengo, que la implementa la Universidad Ruiz de Montoya con el programa Horizontes, es que luego de todo un trabajo de un diplomado, ¿no es cierto?, donde los profesores tienen que hacer tareas, etcétera, una de las tareas del docente es escribirle una carta a cada estudiante personalizada, diciéndole y explicándole por qué lo valora. Ese solo esfuerzo, ese chico, y poner lo que valora, para uno como docente, es una tarea que realmente nos va a hacer crecer. Y yo he escuchado a chicos y chicas, o a sus papás contando, esa carta, ahora mi hijo la tiene en el respaldar de su cama y la lee todas las noches antes de dormir. Esa es la relación empática. Yo creo que esos son los caminos que en esta época de COVID, como ha dicho Patti, se nos están abriendo, porque si eso no lo desarrollamos, o sea, es muy fácil que el chico se desconecte, pues va fácilmente, puede estar en un Zoom o puede estar en un WhatsApp y puede estar haciendo lo que le parece, si es que no desarrollamos esta relación con todos los retos que ella tiene ahora. Genial, Martín, gracias. Yo quisiera ahora con ustedes rápidamente, con las 2 ideas que me he quedado, en realidad son muchas, pero que me gustaría compartirlas antes de pasar a las preguntas que nos han hecho llegar. Una primera, que creo que tiene que ver con esta concepción tradicional y que Patti nos plantea como romper paradigmas de no solamente es conocimiento, sino conexión. Martín ha puesto el último ejemplo que ha puesto, puede describir claramente esa conexión como vinculada a un aprendizaje puede lograrse, ¿no? Y esa empatía es concebida en ese sentido más amplio de para qué es la educación, para qué sirve. Y un segundo punto que creo que también se pone acá de relevancia, me parece que es un aporte importante, es el elemento del poder, de eso que manejamos como estatus, de quienes definen, deciden sobre las políticas públicas, pero que no logran, digamos, ponerse en un país tan diverso como el nuestro también, en ese conocimiento que se requiere, ¿no? Y ahí creo que es un aprendizaje también que tenemos como sistema educativo. Hoy más que nunca, en este escenario, creo que mirar esa diversidad también nos demanda esto que también al inicio Martín planteaba como un tema en la gestión, ¿no? Del reconocimiento, pero también, y Patti le llamaba estatus, ¿no? No solamente el ponerte al frente del estudiante, sino del cargo que uno ocupa muchas veces y que te expone, y por lo tanto el reconocerte vulnerable te hace también identificarte con el otro. Y me parece a mí que yo lo dejaría ahí porque en realidad creo que abre para más webinars, que espero sean muchos más. Y yo pasaría ahora a las preguntas que nos han hecho llegar. Hay una que está absolutamente presente y se las planteo a los dos. ¿Puede un docente ser exigente y empático? Creo que esa pregunta me gustaría que ambos la respondan. Hay otra que también creo que puede, y que está vinculada a esto, ¿no? El no ser docente empático puede influir en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, esta concepción también que hay, ¿no? Y cómo fortalecer el tema o la estrategia de desarrollar la empatía en un contexto a distancia entre los miembros de la institución educativa, docentes, padres de familia y directivos. Me gusta esta pregunta porque pone el elemento de padres y madre de familia, ¿no? Que no lo hemos visto, digamos, a lo largo del proceso, pero creo que ahora podríamos relevarlo. Patricia. Uy, qué difíciles preguntas. Ya, la primera me encanta porque es algo que siempre se habla, que es, en realidad, claro que uno puede ser exigente. Digamos, el ser empático, yo me conecto con la emoción de la otra persona,
pero no significa que yo por eso sea blando con lo que pasa, porque justamente, claro, esta empatía viene también con, al yo pensar que la otra persona tiene el mismo valor que yo, obviamente es el querer que esta persona también mejore y aprenda, y para eso soy docente, así como yo quiero mejorar también. Entonces, en realidad uno puede ser empático y a la vez muy exigente. Creo que el problema es cuando algo se desbalancea. El ejemplo de Martín me hizo acordar a cuando visitábamos a escuelas rurales digamos, en Ucayali, en zonas muy alejadas, y recuerdo claramente cómo los alumnos decían, yo les decía, ¿qué esperan del docente? ¿Qué quisieran que mejoren los docentes? Y me decían algo muy simple, que era, el docente llegue y lo primero que haga es saludarnos en vez de empezar a hablar de la clase. O si tenemos algún problema y llegamos tarde, normalmente es porque hemos tenido alguna dificultad en el camino, los niños caminaban un montón de tiempo a la escuela, y que el docente nos pregunte primero qué pasó. O sea, en realidad, si ustedes ven esas muestras de empatía, tan cotidianas, tan simples, que no requiere bajar la exigencia, no requiere cambiar la programación necesariamente. Entonces yo puedo ser exigente, pero tendría que tener un cierto grado de flexibilidad para poder leer cómo están mis estudiantes en ese momento, tratar de conectar con esas emociones y poder tomar decisiones a lo largo de mi programación, en mi sesión, para poder respetar esos ritmos o ese momento en el que está mi grupo, ¿no? Yo creo que en realidad sí, o sea, hay cada vez más evidencia de cómo esta conexión emocional afecta el aprendizaje, ¿no? Y creo que las investigaciones que más lo muestran son estas que mencionan cómo los estudiantes que están satisfechos con su condición emocional en la clase, digamos, más allá de que estén tristes, pero están como se sienten acogidos en esa sesión, o se sienten satisfechos con las relaciones en el aula, van a tener mejores condiciones para aprender, porque en realidad si no sienten esa conexión, el estudiante va a estar o probablemente buscando protegerse él mismo, o tratar de repente pensar en otras cosas. El tener un docente conectado contigo, y yo lo he vivido en las aulas universitarias, digamos, cuando yo me bajé el estatus, decidí en un momento trabajar en eso, y bajé mi estatus, y desarrollé mi vulnerabilidad, y empecé a mostrarme no perfecta con mis estudiantes, yo noté cómo la atención de mis clases, de mis alumnos, cambió totalmente. Entonces yo creo que ustedes mismos lo pueden ir viviendo y notando esas señales, ¿no? Y yo diría eso de fortalecer la empatía entre todos, sí, yo creo que es el mismo principio con los estudiantes, que con los padres de familia, que con el director, que también los docentes, recordar que también el director está viviendo toda una serie de retos para tratar de que esta institución educativa siga operando de alguna manera a distancia. Entonces creo que es también ser empáticos con nuestra propia autoridad, con los padres, con los estudiantes, ¿no? El cómo, en términos metodológicos o de estrategias, creo que requiere de la creatividad de todos. Creo que una relación empática se puede establecer por teléfono, se puede establecer a través de una carta, como ha dicho Martín, se puede establecer a través de una reunión como la de ahora. En realidad no requiere tanto de la herramienta, pero necesita que pensemos creativamente el cómo llevarla a cabo, pero la actitud al final es lo que importa, ¿no? Poder valorar y respetar el momento en el que está cada uno, estudiante, docente, padre de familia, directivo, y todos, ¿no? Alrededor de la escuela. Gracias, Pati. Martín. Sí, exigencia y empatía. Yo creo que cuando no hay, o sea, los profesores nos toca tener altas expectativas respecto a lo que pueden lograr nuestros estudiantes. Cuando no tenemos altas expectativas, cuando subestimamos a nuestros estudiantes, estamos haciendo lo opuesto a generar empatía. Y eso, los estudiantes no son tontos y se dan cuenta, ¿no? Esa exigencia que viene de una alta expectativa, obviamente tiene que estar, no sé, en la zona de desarrollo alcanzable por el estudiante, ¿no es cierto? Entonces, tiene que ser una alta exigencia, sí, pero alcanzable, ¿no? Y eso es parte de la tarea docente, ¿no? Y si los estudiantes pueden aprender, bueno, aunque el profesor no sea empático, también hay que aclarar, o sea, un profesor que es serio, que es gruñón, puede ser empático, ¿ah? Y una profesora que es toda, bueno, un profesor, ¿no? Que es todo sonrisitas, ¿no es cierto? Pero que todo lo pasa por agua tibia, no es empático, ¿no? Entonces no tiene que ver con el temperamento de la persona necesariamente, ¿no?
Así es. Y, y muchas veces entonces la empatía se desarrolla sin que nos demos cuenta, ¿no? O sea, porque si yo siento lo que mi estudiante está viviendo y reacciono frente a eso de una manera que no le vulnera esos sentimientos, sino con respeto, aunque yo sea un profesor que al final lo jalo porque no ha logrado algo, pero ese jalar tiene un objetivo, digamos que no es expulsarlo de la escuela, sino que se sacuda para que vaya para adelante, y yo considero todo eso, puede desarrollarse una relación empática, ¿no? Entonces, pero yo pienso que un docente no, y bueno, y hay evidencia, o sea que no es solo un pensamiento, si no desarrolla relación empática, ese chico puede aprender, pero va a aprender porque todos tenemos un interés de aprender. O sea, si le gustó la novela que se le ha dado para leer, va a aprender sobre literatura, pero no va a aprender del profesor. O sea, para aprender de un profesor sí es necesaria esta conexión que, como digo, no tiene que ser estar con sonrisitas y alegría todo el tiempo. Y en este momento, digamos, si bien hablamos de que en la primera línea de atención al COVID, obviamente está el personal de salud, respecto a los niños y adolescentes del Perú, si la relación del profesor con su estudiante está en esta dimensión socioemocional, los profesores y profesores están en la primera línea, porque son la única persona externa al entorno familiar que cada semana o cada 15 días tiene una conexión con el estudiante, ¿no? Y ese es el único vínculo que puede estar salvando a esa chica o esa chica de lo que está viviendo en su familia, o de las ansiedades y miedos que tiene, o del dolor que tiene. Entonces sí es una primera línea fundamental, ¿no? Y también somos humanos, y por lo tanto no es sobrecargarnos, digamos, también de solucionar los problemas, sino de generar ese espacio para que el chico sepa que cada semana alguien lo va a escuchar, ¿no? Y mejor si es con sus compañeros. Y él ya sabrá eso, y eso le va a dar una fortaleza para seguir adelante en los momentos tan difíciles que todos estamos. Gracias, Martín. Yo creo que ustedes están dejando abiertas varias posibilidades hacia adelante de ir profundizando en varios temas. Se han quedado varias preguntas, agradecemos a todos los que lo han hecho. Una, por ejemplo, Martín, ahora no la vas a poder responder, pero queda como tarea, es cómo podemos desde la formación docente hablar de una transformación urgente, y cómo esto también implica mirar la ley universitaria, ¿no? Cómo este contexto en la educación superior también se maneja, ¿no? Entonces me parece que es otro webinar, pero las preguntas están muy claras, muy retadoras. Muchas gracias a todos, y yo no quiero cerrar esta sesión. Además, desde la experiencia de ustedes, creo que puede ayudar a recomendar a nuestros colegas con herramientas que los maestros y maestras usamos, ¿no? Un libro, una película, un video. Me gustaría que nos dejen ustedes con una recomendación para los que nos siguen, a nuestros maestros y maestras en especial. Patricia. Sí, yo en mi caso, bueno, aparte de agradecerles, en mi caso les quería proponer, digamos, un video que está en la página de TED.com, que es sobre Brené Brown, y el título es El poder de la vulnerabilidad. Está en inglés, pero se puede poner los subtítulos en español. Y es un video que en mi caso como docente me marcó muchísimo, y marcó, diría, una línea de trabajo al darme cuenta que por ser docente no debería dejar de ser vulnerable, y eso me ayudó un montón a desarrollar toda esa línea. Entonces los invito a escucharla, es una mujer maravillosa, investigadora, y creo que tiene mucho por contar. Eso. Gracias, Pati, gracias. Martín, ¿qué nos dejas? ¿Recomendación de un libro, película, video? No le voy a hacer caso a la moderadora porque voy a recomendar una serie de televisión y unas canciones, ¿ya? Ah, muy bien. La serie de televisión se llama Merlí, y yo propondría que la vean con sus estudiantes, pero también con los colegas profesores, porque es un profesor que busca establecer conexiones sui generis, controversiales con sus estudiantes. Si alguien no tiene cómo conseguirla, no la tiene grabada, pues por el Facebook me avisa y yo las tengo grabadas, se las puedo compartir. Y luego hablo de canciones porque a mí algo que me ayuda en mi desarrollo personal es
escuchar buena música y cantar. Y son 3 canciones. Una de un español que se llama Jarabe de Palo y la canción se llama Grita. Otra de un rockero peruano que se llama Pelo Madueño y la canción se llama Es Hora. Es un poquito más brava, digamos, pero creo que ayuda mucho para lo que estamos conversando. Y finalmente hay una canción andina, un carnaval de Jaime Guardia, nuestro gran charanguista, que se llama Corazones Fuertes. Y habla de los maestros. Y termina esta canción así. Y dice, 2 caminos, 2 destinos. Juntemos nuestras manos, profesores y estudiantes. De tal árbol, tal semilla, corazones fuertes. De tal árbol, tal semilla, corazones niños. Para mí, él ha cantado lo que es la relación de los docentes como desde esta base empática. Gracias, de verdad. Gracias, Patti. Y les voy a Gracias, dejar los Patti. enlaces en el Facebook de las canciones, perdón, para que Perfecto. puedan. Y yo sumo ya las recomendaciones para las siguientes en lo que corresponde, las canciones y las series, es verdad, ¿no? Gracias, de verdad. Creo que ha sido una buena sesión. Yo me quedo además con muchas preguntas y muchos temas que se abren. Como alguien señalaba también por el chat, un tema clave que podría, digamos, también trabajarse más adelante es justamente el de empatía y resiliencia. Gran tema en estos tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana a través de la página de UNESCO Perú. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao, Patricias. Chao, Martín. Chao, Pati. Gracias. No se vayan, por favor. Todavía estamos